falla, 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 falla. Y esto es para todos los que quieren escuchar, para todos los que no quieren dormir, se quieren despertar. Y esto es, yes, sonido para hermanar, para todos los que oyen. Varios compañeros y compañeras estaban preparando una fotogalería bien interesante aquí en la salida exterior del salón para que ahorita la miremos. Y la idea de esta parte es hacer una pequeña contextualización de la revolución kurda que se desarrolla hoy ante nuestros ojos, a partir de algunas nociones de lo que es el pueblo kurdo, que es la cuestión kurda, a partir de algunas reflexiones sobre la guerra civil iraquí y Siria, y la actualidad del proceso revolucionario en Rojava, Kurdistán occidental o sur oeste. Por ahí va a estar rotando una hojita de correos para que se inscriban las personas que estén interesadas, y también tenemos la declaración constitutiva del ALDE también para que le echen ahí. Bueno, así sin más preámbulo, hemos escogido este tema interesadas como todas en esta revolución que está pasando ante nuestros ojos, que sin duda está cambiando todo el panorama geopolítico del Medio Oriente. Un poco la pregunta es si nos preguntáramos cuál es el hecho sociopolítico central de la actual coyuntura global, probablemente apuntáramos en un relativo consenso que es la guerra civil siria-iraquí, que tiene repercusiones sobre la situación política europea y estadounidense, sobre la balanza de las materias primas, y etcétera. Y ese hecho central se debe a que hay dos grandes fuerzas con proyectos políticos mutuamente enfrentados y antagónicos que quieren cambiar toda la geopolítica con la que se había construido el Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial y desde la distribución colonial que se hizo de ese territorio, y que son, por un lado, el Estado Islámico, el Califato, ISIS, su antigua nominación antes de constituirse en un Estado de facto, y que pretende un proyecto como histórico de reconstrucción de las zonas que en el siglo VIII tuvieron influencia musulmana. Y por otro lado, los kurdos, el movimiento popular y nacional kurdo, especialmente aquel que en Siria, desde la izquierda kurda, ha propuesto el proyecto de autonomía confederal, y en este momento se encuentra como desarrollando una experiencia política muy novedosa en nuestro medio, probablemente con similitudes como la autonomía zapatista u otras autonomías en el mundo. Bueno, entonces ya entrando como en materia sobre la primera parte, la situación kurda, la existencia del pueblo kurdo, podemos decir que los kurdos son una población, diríamos una nación sin Estado, la más grande del mundo, conformada por unas 40 millones de personas. Es una importante población después de los árabes, que son algo así como 200 millones, y los turcos, que son 80, son la tercera población, si se quiere, étnica, aunque el criterio es problemático, mayoritaria en el Medio Oriente, y vive distribuida en el área geográfica, comprendido entre el Tigris y el Éufrates, la península de Anatolia, la parte oriental de la península, y los montes Zagros, y distribuida entre varios estados que históricamente la han negado, principalmente el estado turco, el estado sirio, Irak e Irán, y por una serie de movimientos poblacionales más recientes. También hay una importante población kurda en Georgia, Armenia y Azerbaiyán, así como una diáspora después de los movimientos de liberación nacional de la segunda mitad del siglo XX de kurdos que viven en Europa occidental, Alemania, Inglaterra, Francia y otros países. Entonces el Kurdistán es una región histórica. Desde el siglo XIX existen movimientos identitarios, desde el siglo XX proyectos independentistas, y hoy los proyectos independentistas y autonomistas.
que se conformó pues tardíamente, como casi todas las identidades nacionales en el Medio Oriente, pero tienen algunos componentes de unidad cultural, idiomática, que les permiten pues diferenciarse de otros pueblos con los que han consistido milenariamente. Los kurdos vienen de, pues digamos, sus raíces históricas se unen en los pueblos medas, que pues poblaron esta península desde el siglo I antes de la era cristiana, y su lenguaje, que es el kurdo, es una derivación de las lenguas iranias, una derivación occidental. Entonces, si digámoslo, en el sector sur del Medio Oriente puede haber una presencia semítica de la que derivarían árabes y judíos, en el caso de los kurdos pues es una presencia irania, y pues sus raíces se hunden hasta pues el primer siglo antes de la era cristiana. Luego hacen parte como de todos esos imperios sobre la península pues de Anatolia, que pues se extendería casi hasta el siglo XX con parte del imperio británico, y que pues tendría como una prehistoria larga con persas y demás. Y pues son una región, digámoslo, con unos ecosistemas variados y más, pero con algunas líneas de continuidad, que pues es un ecosistema montañoso, sin acceso al mar, donde la población suele organizarse de forma tribal, a partir pues de una estructura patriarcal y una familia ampliada, con una economía tradicional, insistiría, digámoslo, en términos, pues digámoslo, antes de los procesos de modernización y occidentalización, pues de pastores, algún tipo de agricultura pues sobre un clima mediterráneo continental seco, y pues por ejemplo el cultivo de ciertas plantas como el aceite de oliva y demás. El Kurdistán fue un estado prometido por los británicos en su lucha en el marco de la Primera Guerra Mundial, pues contra la alianza de Austria-Hungría, Alemania y el imperio, o los restos del Imperio Otomano. Al igual que varios pueblos árabes, los británicos prometieron a los incipientes movimientos nacionalistas kurdos que un estado se constituiría en su región si ayudaban en el derrocamiento del Imperio Otomano. Se dio una insurgencia nacional kurda en esa región, y pues los kurdos vivieron también pues el proceso de genocidio contra el pueblo armenio, que hoy se conmemora pues ya hace, digámoslo, 110 años. Empezó ese proceso de los restos del Imperio Otomano que llevaron al asesinato de unas 2 o 3 millones de personas, en su inmensa mayoría armenios, pero también hubo una minoría de decenas de miles de kurdos que fueron asesinadas en ese genocidio, uno de los más importantes del siglo XX, pues en términos obviamente de la memoria de la infamia. Entonces sufrieron la guerra, sufrieron el genocidio, y a la hora de la repartición colonial de los restos del Imperio Otomano fueron incluidos como un territorio del Tratado de Sèvres en 1920. Sin embargo, pues la revolución camelita en Turquía, la constitución del Estado Nacional turco moderno, aplazó la constitución pues, de la región del Kurdistán, y de hecho la identidad nacional turca, pues como esos nacionalismos del principio del siglo muy excluyente, muy autocentrada, pues excluyó las minorías armenias, georgianas, kurdas, turcómanas y otras que existen históricamente en su territorio, muchas de ellas concentradas pues en el lado oriental, que es también el que suele ser más agrario, más pobre, con menor densidad de población. Entonces pues la promesa inglesa fue incumplida, y pues el Estado, el Kurdistán, el Estado-nación kurdo, pues no se constituyó pues en 1920. Se desarrollaron entonces una serie de movimientos identitarios que sobre finales de la Segunda Guerra Mundial llevaron incluso a la constitución de una república, de una primera república kurda en el
borde norte de Irán. Hubo una relación importante de estos movimientos identitarios pues, con las corrientes socialistas, principalmente pues, con la experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas pues, soviéticas y la influencia de los planteamientos leninistas de la liberación nacional. Y pues sobre los 60 y 70 se empezó a conformar pues, el movimiento moderno de liberación nacional y popular kurdo, pues, cuyos principales exponentes se encuentran en Turquía y en Irak, y de los que pues hablaremos como más adelante. Ese es como el panorama muy básico de esta población. Hablamos de una población, decíamos, de 40 millones de personas. La mayoría de ellas, unos 15 millones, de 10 a 15 millones, residen en Turquía. También una población importante, unos 12 millones, reside en Irán. Una población de unos 10 reside en Irak. Ya una población como de 2 a 4 millones en Siria. Y hay cientos de miles de kurdos en Azerbaiyán, Georgia, y pues hemos dicho una diáspora de refugiados políticos kurdos y migrantes económicos en Europa Occidental de decenas de miles. Es una migración, la de Europa Occidental, relativamente reciente y bueno, etc. Bueno, este es un poco ya dando un salto hacia el segundo tema de esta breve contextualización. El mapa que Wikipedia nos presenta sobre la actualidad de las guerras civiles en Siria y en Irak, digámoslo, es claro por el cubrimiento noticioso que ha habido, que es un hecho pues, de gran interés y que supongo que todas estamos inicialmente familiarizados con el tema. Es importante en varios sentidos, digámoslo. Los kurdos iraquíes, sobre todo hegemonizados por proyectos de centroizquierda socialdemócrata, pues tienen una histórica tradición de autonomía y lucha por la autonomía nacional pues del Kurdistán iraquí. En los 70 fueron opositores al régimen fascista y a la dictadura de Saddam Hussein hacia finales de esa misma década. En la década de los 80 entraron en tratos con el Irán pues, de la revolución iraní en 1979 y justo una alianza táctica para derrocar la dictadura fascista, y justamente por eso pues, sufrieron un genocidio, un asesinato en masa que puede haber comprendido unas 800.000 personas durante toda la década de los 80, pues orquestado por el régimen de Saddam Hussein, y son famosos pues las destrucciones sistemáticas de poblaciones en el norte de Irak. Unas 4.500 poblaciones fueron arrasadas en el curso del 84 al 86, y varias de ellas utilizando pues armas prohibidas por el derecho de guerra, como las armas químicas, especialmente pues agentes tóxicos como pues los gases tóxicos. En este momento se me escapan los gases que se emplearon. El responsable político de eso fue uno de los primos de Hussein, Ali, que el químico, y por ejemplo en uno de los famosos asesinatos que se cometieron contra los kurdos de la región iraquí pues se encuentra el de la población de Al-Anfal, donde murieron más de 5.000 personas gaseadas por la aviación iraquí. Pues se supo luego que Hussein pues era protegido de los Estados Unidos en su ofensiva contra el Irán de los ayatolas. Las armas químicas fueron prohibidas por el ejército norteamericano y se recibió asesoría militar por parte pues, de las agencias de inteligencia y de las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la guerra de Irak contra Irán, pues que se prolongó durante toda la década. Terminó con una ganancia pírrica por parte de Irak, si bien la guerra nunca se concluyó con un armisticio formal, y reforzó el militarismo basista en Irak y lo impulsó pues, a su invasión sobre Kuwait en el 91, cosa que ya no fue permitida por los estadounidenses y llevó a la operación pues, Tormenta del Desierto, a la coalición de 35 países liderados por Arabia Saudí y Estados Unidos contra las tropas de Hussein.
y demás. Pero importante pues tener presente el histórico liderazgo que proyectos socialdemócratas han tenido en el Kurdistán iraquí y la importancia que tuvo pues el genocidio kurdo que cometió el régimen de Saddam, auspiciado por los Estados Unidos en esa región. También es importante decir que hay una insurgencia popular kurda en Irán desde los 70. Ustedes saben que en la revolución iraní que derrocó al Shah, al gobierno despótico preoccidental del Shah, participaron no solo fuerzas islámicas, sino pues fuerzas de izquierdas, seculares, laicas y etcétera. Y dentro de ellos se encontraban pues sectores del movimiento de liberación nacional kurdo que en el periodo de conservadorización de la revolución islámica del 79 al 81 pues fueron reprimidas. Hasta hoy los kurdos pues son perseguidos en Irán. Hace poco hubo varias docenas de ejecuciones de presos políticos kurdos identificados pues con la propuesta de la izquierda revolucionaria kurda. Es importante decir que los kurdos fueron opositores entonces tanto al Shah, pues respaldado por los grandes poderes occidentales, como al régimen de Estado Islámico pues de la República Islámica. Ya en el caso de Turquía, pues desde los 70 hay un movimiento de liberación kurdo que en el 78 pues vive un salto cualitativo con la constitución de una serie de partidos políticos, especialmente pues el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que en el 84 inicia una campaña armada, inicia una guerra pues popular muy cruenta, donde se cometieron pues por supuesto crímenes y atrocidades como en muchos de estos conflictos. El brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, las fuerzas de autodefensa popular, pues también parece que cometieron algunas infracciones al derecho de guerra en medio de pues una guerra contra insurgentes que el Estado turco se incluyó a fondo. Simplemente como elemento de contexto recordar que Turquía era, después de Egipto y de Israel, pues el estado que más recibía ayuda militar norteamericana pues desde la década de los 80, y pues desde el Plan Colombia entró a superar a Turquía, pero ambos tienen una histórica relación con las fuerzas norteamericanas y han sido pioneras pues en la aplicación de la contrainsurgencia, la doctrina de seguridad nacional y la guerra contrarrevolucionaria. En medio de la guerra civil turca, pues no solo participaron los kurdos, habían otras insurgencias de maoísta, de diferentes tendencias políticas, maoístas, coxistas, etc. Pero el único actor armado que se mantiene, digámoslo, relevancia hasta hoy en ese contexto, pues es la insurgencia kurda, liderada por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que no es la única fuerza kurda en Turquía, es importante decirlo. Hace poco pues se dio este asesinato de un diplomático turco por parte también de una fuerza marxista, y pues también hubo una campaña de bombas por parte de otra guerrilla, pero pues son acciones que tienen, digámoslo, otro tipo de repercusión distinta a lo que pues sería una guerra civil como la que se desarrolló en Turquía. A finales de los 90, el líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y las Fuerzas de Autodefensa Popular, Abdullah Öcalan, un politólogo de la Universidad de Kabul que había sido un importante líder estudiantil y luego pues un intelectual nacional kurdo, pues fue capturado por las fuerzas kurdas. Hoy Öcalan paga cadena perpetua por el doble delito de terrorismo y separatismo. El separatismo es un delito nacional en Turquía. Y pues hay una serie de campañas alrededor del mundo realizadas pues, por los sectores del movimiento nacional kurdo por la libertad pues, de este líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. A partir de la caída de los socialismos irreales, del bloque de la Unión Soviética y demás, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán evoluciona en sus planteamientos políticos de una visión independentista a la reivindicación de la autonomía regional, que no necesita la constitución de un Estado-nación con base en un criterio étnico. En ese sentido se acercó a lo que en los 2000 ya se llamará el confederalismo democrático, que es una propuesta que
digámoslo, siguiendo la tradición de democracia de base de las poblaciones kurdas, pues intenta organizar la sociedad desde abajo hacia arriba, y en esa viraje hacia la propuesta del confederalismo democrático y de la sustitución del independentismo al autonomismo, jugó un papel pues el pensamiento de Murray Bochner, un anarquista norteamericano pionero de la ecología profunda, que planteó la tesis del municipalismo libertario, que es una estrategia donde los anarquistas participan en la construcción de poderes locales. Entonces, pues la influencia de Bochner en Öcalan es interesante. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, sin renunciar a su definición de socialista, dejó de considerarse pues marxista-leninista, y como que, digamos, renovó su repertorio ideológico y político, incluyendo la formación de múltiples movimientos sociales, pues con el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, de una base nacional y popular, pero pues ya no necesariamente relacionados con la disputa de clases, que es por ejemplo el famoso movimiento de mujeres kurdas, que se empieza a desarrollar desde los 80 y en los 90 sufre un salto cualitativo con la implementación de una política de género y feminista dentro del movimiento de liberación kurdo, la constitución del movimiento de autoridades kurdas a partir de una serie de asambleas locales que empiezan a constituirse no solo en Turquía, sino en otras áreas de influencia histórica del Partido de los Trabajadores kurdos como Siria e Irak, y pues otra serie de movimientos juveniles y culturales que son muy importantes. Y bueno, finalmente los kurdos en Siria, hay una relación histórica de apoyo del partido Baas sirio, que recordemos desde los 60 se separó de su filial iraquí, más bien hubo dos corrientes distintas, y en los primeros años, hasta la década finales de la década de los 80, principios de los 90, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el Movimiento Popular Kurdo obtuvo apoyo desde el gobierno pues nacionalista, de tintes socialistas, pues de Papa al-Assad en Siria. Sin embargo, los kurdos ahí también pues eran, digámoslo, tratados pues eran marginados de la vida política. Muchos de estos estados pues o bien tienen una definición exclusiva de la ciudadanía con criterio étnico, como los turcos, donde hasta el año 2000 fue delito pues en la enseñanza del kurdo, se penalizaba el uso de los medios de comunicación público de letras como la Q o la X que se asocian con la lengua kurda, y pues donde digamos la mera enseñanza del kurdo pues era considerada pues un posible motivo penal pues por independentismo. En Siria, en cambio, pues se intentó crear una nacionalidad con bases no étnicas, entonces pues estaban prohibidos los partidos regionalistas o con bases nacionales, pero lo mismo sobre una hegemonía árabe. Entonces como que los kurdos pues también vivían esa marginalidad, y pues con la progresiva conservadorización del régimen de los al-Assad, que empezó a entrar en tratos con la banca multilateral, apoyar gobiernos conservadores, suavizar su política contra Israel, empezar a endurecer sus medidas de control sobre los movimientos sociales, proseguir sus políticas contra los homosexuales, encarecer el costo de la vida, reprimir huelgas y sindicatos. Un viraje que fue muy claro, que al-Assad defendió y que pues el actual partido basista en Siria pues tiene muy claro. O sea, parece que con todo respeto, los que no se han dado cuenta del viraje pues son algunas personas que defienden incondicionalmente la dictadura de Bashar al-Assad, que ganó las últimas elecciones por el 98% de los votos. Así Saddam Hussein las ganaba por el 101%. Pues que ese es un régimen que políticamente ya no tiene ningún contenido progresivo. Entonces pues es importante a la hora de evaluar un poco la revolución siria y la guerra civil en Siria. Listo. Sobre esa base, pues, ¿cuál es el panorama actual? Por supuesto,
la segunda invasión norteamericana de Irak en el año pues, 2003. Sabemos pues con el falso pretexto de las armas de destrucción masiva, pues con hacer un gobierno, digámoslo, hostil a los Estados Unidos, que estaba entrando en tratos comerciales pues con la Unión Europea y con Rusia. Pues empieza la invasión norteamericana, que termina formalmente pues en el año 2008, pero pues mantiene como un gobierno frágil, donde la coalición nacional de los kurdos iraquíes, hegemonizados por la socialdemocracia, pues van a tener un papel. El presidente de la Asamblea Nacional iraquí, que redacta la Constitución del 2008, pues es kurdo. Y bueno, básicamente el régimen basista pues también vive un proceso acelerado de conservadorización, no por algo los estadounidenses lo apoyaron en su aventura militar contra Irán y contra los kurdos. Y en ese proceso pues pasó del secularismo activo a mantener como un dominio más o menos sectario, y se apoyó mucho en la mayoría nacional del país, pues que es del Islam suní, que representa algo así como el 60% de la demografía, en las cifras que son siempre muy controversiales, haciendo un ejercicio de poder bastante sectario contra los chiitas, un gobierno centralista que excluía, por ejemplo, las zonas del sur de mucha de su influencia política, y pues donde la confesión religiosa se convirtió en un factor importante. Entonces, de nuevo, hay que tener en cuenta todo este proceso de conservadorización de los basismos, de los socialismos nacionales árabes a la hora de evaluar la política actual de esos regímenes políticos. Entonces, la coalición que se armó en contra de Saddam Hussein partía tanto de los kurdos, que desde los 90 habían establecido una zona de exclusión aérea después de la operación Tormenta del Desierto en el gobierno Clinton, y pues seguían viviendo un hostigamiento del régimen Hussein, pero vivían un régimen de facto de autonomía, coaliciones tribales pues descontentas con algunas políticas, pues con la dictadura de Hussein, y los sectores importantes de la población chiita, desde integristas religiosos hasta sectores seculares, pero hacían parte de esa etnia, lo digo siempre muy entre comillas, de esa confesión, pues eran excluidos de la vida política. Esos son los sostenes pues, de la coalición nacional que va a tomar el poder tras la intervención estadounidense, y pues la resistencia contra la invasión va a ser liderada por parte tanto del antiguo partido Baas, cada vez más desarticulado, de algunos grupos seculares antioccidentales, y pues principalmente de los integristas islámicos, que van a hacer un trabajo muy juicioso de reciclar muchos de los generales y cuadros del antiguo régimen dictatorial de Hussein, y los van a pues convertir a su propio proyecto. Ahí está uno de los gérmenes pues del estado de Al-Qaeda en Irak, luego pues el Estado Islámico de Irak y Levante, y ahora pues el califato de Daesh. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay un sentimiento popular muy arraigado entre la población de confesión sunita del centro del país en contra del nuevo régimen, que empieza a implementar políticas igual de sectarias que las de Hussein, pues para favorecer a la minoría chiita, una minoría que es multitudinaria, pero pues es minoritaria y está en áreas menos pobladas. Entonces se genera pues una inmensa resistencia pues contra la invasión estadounidense, especialmente pues en el centro de Irak, especialmente pues en el área de influencia suní, y eso va a ser el caldo de cultivo para que pues el proyecto integrista avance. Hay una real oposición de importantes sectores nacionales iraquíes al gobierno sectario que se reconstruye tras la invasión, y a la intervención pues, de la coalición liderada por Estados Unidos, en la que participarán pues, también España, Inglaterra, Australia, Canadá, etc. Pues que es el caldo de cultivo pues, para el actual proyecto del califato. Ya por su parte, en la guerra civil siria, pues es como no un coletazo de la primavera árabe,
lo que Eric Hobsbawm llamó la segunda primavera de los pueblos, pues que derrocó primero en diciembre de 2010 a la dictadura de Ben Ali en Túnez, luego en enero derrocó al régimen proestadounidense de Mubarak en Egipto, y luego se enrareció en movimientos populares en Bahrein y en Siria y Libia, que desembocaron pues en revueltas, fueron aplastadas, y en Libia y Siria se desarrollaron guerras civiles muy cruentas, muy sanguinarias, en donde pues en Libia finalmente hubo una victoria temporal de la coalición nacional libia, que hoy está amenazada por grupos integristas que han jurado pues fidelidad al califato, y pues en el caso de Siria que la cuestión sigue más o menos activa. Entonces en ese panorama pues empiezan a darse las protestas digámoslo contra la dictadura de Al-Assad, en medio pues de una región que sufrió un coletazo durísimo de la crisis capitalista mundial del 2008, sobre todo el aumento de los alimentos que hubo en todas las áreas pobres del Medio Oriente y de África, que pues fue uno del detonante concreto en Túnez y uno de los detonantes generales en todo este sector. Y bueno, pues que se han sucedido diversas coaliciones contra el régimen de Al-Assad, principalmente la coalición nacional siria y la coalición nacional de fuerzas democráticas, que hoy integran un sector de los kurdos. La coalición nacional siria logró el apoyo pues de una fuerza política muy importante del Líbano, que es Hezbollah. Entonces pues en ese panorama los kurdos, que ya habían tenido un proceso de luchas sociales muy fuertes contra la dictadura de Al-Assad, que en el 2004 habían empezado a crear sus organismos de autodefensa tras una serie de revueltas en contra de la represión policial contra pues, las protestas kurdas, pues entran a llenar el vacío de poder dejado por la guerra civil y la fragmentación pues, que se dio del poder gubernamental, y constituyen pues una serie de regiones autónomas que luego pues serán invadidas por la fuerza renovada del califato del Estado Islámico y luego reconquistadas por los kurdos. Pues así precisando, este es el mapa de la actual Siria. El 60% de la población vive en la zona bajo control del gobierno de Al-Assad, que es a su vez quien tiene mayor acceso pues al Mediterráneo. Los puntos en verde son de los rebeldes sirios, del ejército libre sirio, un brazo armado de la coalición nacional siria, hegemonizada por islamistas moderados y liberales. Los puntos en blanco son del frente al-Nusra, otro sector del fundamentalismo islámico. El frente en gris es el Estado Islámico. Las partes rojas son ciudades que mantienen el régimen de Al-Assad, y estos tres cantones son Rojava, el Kurdistán occidental, el Kurdistán suroccidental. Hace poco, con lo de los dos golpes militares que dio el Estado Islámico, la situación se reforzó. En este momento Siria ha perdido el control de toda su frontera con Irak, que es controlada íntegramente, salvo este cantón kurdo, pues por el califato, pues tras la pérdida de Palmira, de la ciudad de Palmira, la que inspiró el nombre bíblico que inspiró la ciudad colombiana. Lo mismo pues sucede en Irak, donde pues la franja central del país está prácticamente dividido en dos, entre el gobierno autónomo regional del Kurdistán, que se constituyó pues tras la constitución y tras la importante lucha antidictatorial que eran los kurdos iraquíes, hegemonizados por otros proyectos políticos distintos a los de los kurdos pues de Rojava, y el sector chií, pues donde se refugia el gobierno, mantiene el control de Bagdad, y como han visto pues ha acudido a lo que ya claramente es más una guerra civil
pues a las milicias confesionales chiitas, pues para un movimiento también confesional de base sunita. Bueno, este es Irak, es más claro el panorama. Esta partecita la perdieron hace poquito. Este es lo que controla el gobierno constitucional. Hasta aquí creo que ha llegado el avance del Estado Islámico. Pues estos son las principales capitales. La ciudad de Hussein, donde se refugió y fue capturado, que es un bastión histórico de los sunníes que hoy está en disputa, pues está en control del Estado Islámico. Este es el gobierno regional kurdo. Y bueno, entonces pues esos son como los poderes que se encuentran hoy en disputa. Pues evidentemente el campo iraquí está más estabilizado, mientras que el sirio está mucho más fragmentado, y pues es mucho más dinámico, digamos, y eso también, en medio de ese vacío de poder, pues es que se ha dirigido el experimento pues, del confederalismo democrático en el lado. O sea, en este momento los kurdos tienen una política pues, de defensa y reconquista de sus territorios históricos, que son básicamente toda esta franja, la franja angosta. Tienen una alianza y participan de la coalición de fuerzas democráticas de Siria, que es una coalición de fuerzas de izquierda contraria al gobierno de Al-Assad, que se coordina con el Consejo Nacional Sirio, pero es independiente del mismo. O sea, este territorio, por ejemplo, en verde no es una frontera militar, pero estos territorios en blanco con la Al-Nusra, sí lo son. Y es importante decir una cosa, el Estado Islámico ha intentado captar a todas las minorías nacionales del Medio Oriente para su proyecto, y existen ramificaciones, por ejemplo, de Al-Qaeda dentro de la población kurda, que son minoritarias, pero existen. Digámoslo, el Estado Islámico no ataca a los kurdos en tanto kurdos, sino en tanto defensores de un proyecto pues, político y social muy distinto al de ellos. Pero pues obviamente hay kurdos dentro del Estado Islámico. Entonces pues no es solo un problema nacional, es también un problema político y social con respecto a apuestas diferenciadas. Entonces hay un frente abierto con Al-Nusra, hay una alianza táctica con el ejército libre sirio, o hay un conflicto abierto muy intenso con el Estado Islámico, y hay una tregua táctica con el gobierno de Al-Assad. Pues es evidente que no lo hicieron los grandes estados en las guerras mundiales, no tienen por qué hacerlo las pequeñas experiencias revolucionarias, pues no se puede tener frentes en todas partes y estar abriendo campos de batalla por todos lados, pues para tener eficacia militar. Bueno, y aquí empieza la experiencia propiamente revolucionaria. Pues esta es la ciudad de Kobane, pues ese es un nombre kurdo. Estos son voluntarios del Partido de la Unión Democrática y pues el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Existe un lazo histórico entre estas agrupaciones. Decir que el Partido de la Unión Democrática es un satélite del Partido de los Trabajadores Kurdos pues sería una equivocación, pero hacen parte del mismo proyecto, pues digámoslo, nacional o transnacional, pues del confederalismo democrático. Reconocen a Öcalan como uno de sus líderes históricos, se reconocen socialistas, feministas, laicos, multiculturales y etc. Y pues son kurdos. O sea, esta cuestión de que muy orientalista, de que los pueblos del Medio Oriente y de las regiones occidentales, por su propia naturaleza, por su genoma, están condenados a vivir entre dictaduras militares y dictaduras religiosas, pues un pueblo de raíces milenarias, un movimiento nacional de varios siglos, pues nos muestra una alternativa. Y quizás una de las fuerzas de la experiencia de la revolución kurda es esa. Es posible una experiencia de feminismo, de multiculturalismo, donde no solo viven kurdos, sino turcómanos, árabes, georgianos, armenios, pues de contenido socialista y federalista, pues en una región como esta, en una situación tan delicada como es el frente, la guerra más cruenta que en este momento se desarrolla en el mundo. Pues digamos, Siria tiene una población de 20 millones de habitantes, hay 10 millones de desplazados, y se calcula que los muertos pueden superar las 200.000, 300.000 personas, guardando la proporción del conflicto en el este de Ucrania, pues está en 10.000, o sea,
es una frontera caliente, es un conflicto importante, pero pues tiene unas dimensiones muy distintas a las que puede tener la guerra civil siria e iraquí. Estas son esa bandera pues, que tienen los colores históricos de Kurdistán, el amarillo, la riqueza de la tierra, el rojo pues, del socialismo, el movimiento obrero, el verde pues tiene que ver con el florecimiento, etc. Esa sigla, la YPG, pues son las unidades de defensa o de protección popular, es el brazo armado del Partido de la Unión Democrática, que también hace parte como la fuerza militar de una coalición más amplia que la del propio partido, que es el Consejo Nacional Kurdo de Siria, donde participan fuerzas que no son socialistas, sino pues tienen otras orientaciones políticas. Sin embargo, pues principalmente son una formación influida por el partido pues de la Unión Democrática y una serie de denuncias efectuadas por los sectores kurdos no afines al proyecto del confederalismo democrático acerca de que el YPG tiene un carácter partidista, probablemente sea verdad y haya que reconocerlo. El YPG recapturó tanques que los insurgentes del Estado Islámico habían capturado a su vez de las autoridades iraquíes, que a su vez los habían recibido de los norteamericanos, y ha implementado, como lo muestran algunas fotos de nuestra galería, pues esta cuestión del armamento pues espontáneo en medio de una guerra de tanto desgaste en un país que se empobreció tanto en medio de esa guerra civil, la construcción pues de tanques en una región que no es industrial, que tiene un proletariado rural y tiene un proletariado urbano, pero en una región principalmente pues rural, de una economía de subsistencia. Y el YPG es una fuerza mixta, si bien la gran mayoría de sus componentes son hombres. Pues es un ejército inspirado como en las brigadas de autodefensa que se dieron los kurdos en medio de las protestas contra la dictadura de Al-Assad en Siria, y pues sus comandancias son electas, se eligen también digámoslo a partir de principios asamblearios, no es un ejército que todos los días, todo el tiempo esté en asamblea, pero sus periodos militares terminan y empiezan en asambleas donde se escogen las comandancias, y son comandancias pluriétnicas. Las unidades de protección del pueblo popular existen por supuesto sectores cristianos, yazidíes, que son una religión digámoslo vernácula del Kurdistán que combina elementos animistas con cristianos e islámicos, sunitas, chiitas, por supuesto sectores no creyentes, minorías nacionales distintas a los propios kurdos, árabes, etc., sin negar que es un ejército principalmente kurdo. Y estas son una brigada específica de las fuerzas de defensa del Consejo Nacional Kurdo y del proyecto pues, del Partido de Unión Democrática, que son las unidades de defensa o de protección de la mujer o femeninas, las YPJ, que pues son las que han hecho más famoso el actual conflicto, digamos, los fundamentalistas islámicos que consideran a la mujer pues una posesión patrimonial de su familia y de su marido, y los feministas que digamos tienen un ejército de mujeres pues que los combaten. Entonces pues obviamente es muy vistoso, obviamente la realidad es compleja, obviamente en el Estado Islámico hay mujeres, hay liderazgos femeninos, secundarios absolutamente, pero existen, y obviamente pues que exista una política feminista y que existan unidades específicas de combate de mujeres en el movimiento popular kurdo no hace que el pueblo kurdo sea feminista, ni mucho menos. De hecho existe, como en otros pueblos del Medio Oriente, pues unas largas tradiciones patriarcales que no se van a terminar de la noche a la mañana, pero si no se empieza ahora pues va a ser muy difícil hacerlo. Entonces pues las YPJ surgen ya en medio de la guerra civil, siguen el principio de las unidades de protección popular del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de milicias de mujeres separadas, insistiendo que las YPG son mixtas, pero son mayoritariamente masculinas, pues las YPJ son exclusivamente de mujeres. Sus comandancias también son electas,
tienen una distribución de responsabilidades común con la YPG, en parte trinchera, se dan y se aplica una política muy rigurosa de distribución equitativa de labores entre hombres y mujeres, que es bastante inusual en una guerra, y bueno, pues tienen sus propias comandancias y su propia autonomía operativa. Y bueno, ya las actividades, ya pues un poco el movimiento, aparte de la experiencia militar, que obviamente es muy visible, pero no necesariamente es lo principal, pues después de liberar la ciudad de Kobane, que es la principal ciudad pues, del noreste de Siria, pues se encontró con una ciudad pues completa, un 80% destruida tanto por los bombardeos de la coalición internacional en guerra contra el Estado Islámico, y pues una situación humanitaria catastrófica con cientos de miles de desplazados en campamentos de refugiados, campamentos humanitarios. La reconstrucción de Kobane pues se viene dando desde hoy. Se abren por primera vez escuelas mixtas donde se enseña kurdo y árabe, empiezan a florecer mercados campesinos y cooperativas de producción pues colectiva. Las pocas industrias se han pues socializado y están no bajo el control del Estado local o cosa parecida, sino pues de las organizaciones de base de los trabajadores, es decir, se ha socializado parcialmente la economía. No es una economía industrializada, y gran parte subsiste pues de una economía popular de pequeños propietarios. Eso no se ha socializado, pero sí pues las pequeñas industrias. Empieza a darse la experiencia federalista, hay asambleas locales con poder decisorio, que luego en una asamblea pues se federan en una asamblea general. Hay una política pues de ecología, una política ecológica que ha buscado, por ejemplo, renovar las prácticas agrícolas en una zona donde todavía está la guerra. Luego pues es difícil hacer esos cambios, pero pues se ha proyectado eso de recuperación de verdes en las ciudades, etcétera. Y una política pues eso, multicultural, que ha intentado pues integrar las diferentes poblaciones que coexisten en la región sin criterios sectarios. Hace poco circuló una denuncia de que el gobierno regional kurdo en Irak había atacado algunas milicias cristianas y yazidíes, algunos refugiados cristianos y yazidíes en su territorio. Bueno, tal cosa no se presenta en el caso de Rojava, la región, digámoslo, donde la izquierda revolucionaria kurda pues ha construido su espacio de hegemonía, y pues todo lo contrario, de una política clara de alianza con milicias cristianas, yazidíes, de otras confesiones, y de inclusión de diferentes criterios étnicos. Por supuesto es secular, eso no quiere decir que los kurdos no vayan a la mezquita o a la iglesia, pero pues digamos la administración es secular, y eso pues implica, por ejemplo, la separación del culto de otros espacios sociales, y tiene una política feminista y de género, por ejemplo, una política favorable a la unión de parejas homosexuales. Eso en una región pues como el Kurdistán, por supuesto, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. No queremos simplificar que en Rojava es una sociedad sin opresión de ningún tipo, ni mucho menos, pero el nuevo poder democrático que se está construyendo sí tiene una preocupación, porque por ejemplo esas uniones pues de personas de diferentes sexos o del mismo sexo puedan consumarse. No hay muchos estudios sobre el tema, pero la política oficial pues es esa, y es importante pues en una región pues donde por ejemplo se penaliza todavía la sodomía, el delito de la homosexualidad, y en algunos países como Arabia Saudí y demás, pues por ejemplo las mujeres no votan. En Rojava existe el principio de copresidencia. Todos los organismos tienen un presidente, dos personas que lo encabezan, un hombre y una mujer, y una cuota muy estricta de milimetría política que plantea que todos los cargos deben ser llenados entre un 40 y un 50% por mujeres. Por supuesto, como con todas esas medidas de discriminación positiva,
pues hay un rezago entre las mujeres tradicionalmente confinadas al hogar, encargadas absolutas de todo el mantenimiento del hogar y la economía doméstica. Hay un rezago en la participación, pero desde que hay una política, digamos, lo que se viene implementando tan activa y tan radical, pues se muestran diferencias importantes. Y bueno, ahorita hay una serie de iniciativas de solidaridad. Nosotras hemos participado como Acción Libertaria Estudiantil, por ejemplo, de una campaña de murales haciendo pues, solidaridad con el pueblo kurdo. Esto lo pintamos en febrero aquí en el edificio de aulas de Ciencias Humanas. También se viene desarrollando, por ejemplo, se desarrolló hace unos meses algunos compañeros un ciclo sobre el pueblo kurdo para comprender mejor como su situación en el Rincón Cultural del Caracol. Y hay como diferentes iniciativas pues solidarias y de este tipo. Y esto es para todos los que quieren escuchar, para todos los que no quieren dormir, se quieren despertar. Y esto es sonido para hermanar, para todos los que oyen Maya Pinky Falla. Y esto es para todos los que quieren escuchar, para todos los que no quieren dormir, se quieren despertar.